Entonces, chicos, ya habíamos trabajado nuestras integrales por partes, en donde habíamos mencionado que es un método de integración, el cual tiene una ecuación al cual reemplazamos, ¿sí? Continuamos ahora con integrales trigonométricas. Las integrales trigonométricas, chicos, no son un método de integración, ¿listo? Las integrales trigonométricas se reconocen como una técnica de integración. Entonces, esa es la primera característica para que ustedes la tengan allí presente. Técnica de integración. ¿Listo? Entonces, ¿por qué se le deduce una técnica y no un método? La técnica hace referencia a un procedimiento, ¿sí? Antes de efectuar un método de integración. La idea de que las integrales trigonométricas se reconozcan como una técnica es para que nos preparemos para el método de sustitución trigonométrica, ¿sí? En sí, digamos, ese es el objetivo de este escenario. ¿Listo? Entonces, para poder iniciar las integrales trigonométricas, en primera instancia, nosotros las vamos a clasificar en integrales de potencia par e integrales de potencia impar. En alguna oportunidad, cuando nosotros estábamos viendo antiderivadas, ya habíamos hecho como un acercamiento a este tema, ¿sí? Un acercamiento al tema de cuándo utilizar cuál. Pero entonces, en esta parte sí ya nos vamos a concentrar para que pues, no quede solo como un recorderis de un ejercicio, sino que quede para que nosotros lo podamos efectuar dentro de los procesos. Bien, entonces, cuando hacemos referencia a potencia par, estamos haciendo referencia únicamente a dos tipos de funciones trigonométricas, es decir, la función seno y la función coseno. No quiere decir que las demás funciones trigonométricas no se puedan realizar de forma par, ¿no, chicos? Lo que estoy queriendo decir es excepciones para nosotros poder trabajar, ¿bien? Entonces, hablamos de potencia par para las funciones trigonométricas, seno del ángulo y coseno del ángulo. Entonces, si en el momento de encontrar una función trigonométrica y preciso es la función seno y coseno y está con una potencia par, solo vamos a poder utilizar sustitución de identidades de ángulo doble. Entonces viene algo que nosotros mencionamos y es la naturaleza de la integral. Cuando se habla de la naturaleza de la integral o de la naturaleza de la potencia, se habla de que sí o sí es desde el principio par y hasta el final par. ¿Sí? Entonces, no nos sirve de pronto que trabajemos una potencia impar y luego de pronto dentro del proceso usted encuentre una potencia par y usted aplique identidades de ángulo doble, no aplica. ¿Sí? Entonces, reemplazar identidades de ángulo doble sí y solo si la naturaleza es par.
Bien, entonces esa es la excepción para las que tengan potencia par y aplica para seno y coseno. Luego trabajamos potencia impar. Y dentro de las potencias impares, existe un procedimiento para las demás funciones trigonométricas, ¿sí? Estas potencias impares aplica también para las potencias pares. Los voy a colocar acá, y pares. Pero diferentes a la excepción a la regla que es seno y coseno. ¿Listo? Entonces, en otras palabras, el resto de las funciones trigonométricas y puede ser impar para seno y coseno. Acá hablamos de incluyendo. ¿Listo? Entonces, en las impares, incluyendo seno y coseno, y las pares, pues el resto de las funciones trigonométricas. Para eso trabajamos digamos, como un procedimiento, el cual consiste en, lo primero que uno debe revisar es que la integral pues no sea una antiderivada trigonométrica. ¿Qué significa una antiderivada trigonométrica? Pues que no esté dentro de las 10 integrales que ya conocemos, ¿sí? Las 6 integrales inmediatas y las 4 integrales no inmediatas. Entonces, lo primero que usted hace es validar la existencia de integrales inmediatas y no inmediatas. Cuando usted ya ha validado de que efectivamente no es ninguno de esos casos, el siguiente paso es factorizar el exponente. Posterior sigue, pues nuevamente, cuando factorizamos el exponente se revisa si ya se puede aplicar una integral por sustitución. Cuando hablamos de integral por sustitución, chicos, es una generalidad. En las integrales trigonométricas solo existen dos excepciones a la regla, que son las integrales por partes. Solo hay dos integrales que se resuelven por integral por partes. De resto, ninguna. ¿Sí? Todas llegan a la conclusión o todas se pueden resolver por una sustitución. Entonces, por eso la idea de cuando usted factoriza, pues es primero verificar si con solo la factorización usted ya puede aplicar una integral por sustitución. Si no es posible, el siguiente paso es aplicar identidades y esas identidades pueden tener las características de básicas. Ya recordemos que una identidad básica son las identidades de fracciones, ¿sí? Entonces, es posible reemplazar identidades básicas precisamente cuando estemos tratando de resolver un cociente.
por lo general, ¿no? Listo. Luego pasamos a las pitagóricas. ¿Sí? Entonces, si tengo una integral que sea un fraccionario, es posible que pueda reemplazar identidades básicas. Si no es posible que reemplace identidades básicas, procedo con identidades pitagóricas. ¿Bien? Las identidades pitagóricas pues, se aplican para todo caso. Y posterior a reemplazar identidades pitagóricas, vuelve y se valida una sustitución. Y ya finalmente nuestro último paso pues debe ser integrar. Entonces, chicos, las integrales trigonométricas son para generar la habilidad de la resolución, como su nombre lo dice, pues las métricas, ¿sí? Más sin embargo, digamos que existe algo que se llaman las fórmulas de reducción. Entonces, esas las pueden utilizar como método de comprobación y son las fórmulas que ustedes identificaron en el apéndice cuando estaban trabajando el texto de Arya, aunque también las se encuentran en cualquiera de los textos, pero se conocen como fórmulas de reducción. Bien, entonces vamos a empezar con nuestros ejemplos para poder ir practicando los escenarios que estamos tratando de deducir. Muy bien, entonces vamos a empezar con unos ejemplos. Entonces vamos a trabajar integral de seno a la 4 de x por dx. Bien, entonces, usted va a identificar una integral y es una función seno. Entonces, ojo lo que habíamos mencionado en una primera opción. Si yo tengo una función seno, tengo una función coseno y su naturaleza es de potencia par, desde el principio lo que usted identifica es que va a trabajar identidades de ángulo doble. ¿Listo? Entonces, aquí no nos tenemos que preocupar por las identidades pitagóricas ni por las identidades básicas. Únicamente nos va a interesar identidades de ángulo doble. Para nosotros en la oportunidad del primer corte, habíamos resuelto la integral de seno al cuadrado, ¿sí? Entonces aquí lo que sigue es factorizar el seno a la 4. Es decir, nosotros tenemos identidad de ángulo doble de seno al cuadrado, más no la de seno a la 4. Entonces lo que nosotros podemos plantear es el recurso de factorizar ese seno a la 4
y lo podemos hacer de dos formas. Lo podemos plantear como integral de seno al cuadrado del ángulo todo elevado al cuadrado, o lo podemos plantear como la integral de seno al cuadrado por seno al cuadrado. ¿Sí? Cualquiera de las dos me representan el mismo seno a la 4. Importante, chicos, que digamos aquí, como al igual de varios de nuestros ejercicios que hemos desarrollado a lo largo de nuestro curso, no existe solo una opción para resolver. ¿Sí? La idea es que usted determine cuál es el proceso que le parece o se acomoda más al entendimiento de cada uno de ustedes y pues con el que se sientan cómodos trabajar. ¿Listo? Cualquiera de las dos opciones es válida, solo que ustedes deben tener en cuenta cuál puede llegar a ser con un procedimiento un poco más reducido, ¿sí? Entonces, si se fijan, en la primera opción, ustedes están elevando al cuadrado. Tendrían que reemplazar solo una vez la identidad la identidad de ángulo doble. En la opción número 2, tendrían que reemplazar dos veces la identidad de ángulo doble. ¿Sí? Ambos procesos son correctos, pero pues realmente nos podemos dar cuenta que la opción número 1 puede llegar a ser un poco más reducida que la opción número 2. Bien. Más no quiere decir que no lo podemos factorizar de esa forma. Por lo tanto, entonces lo que nosotros podemos plantear es que cambiamos la factorización, entonces vamos a resolver la integral ahora de seno al cuadrado, todo al cuadrado. ¿Qué sigue ahora? Vamos a reemplazar la identidad de ángulo doble entonces la cual decimos integral, nuestra identidad de ángulo doble, recordemos que equivale a un medio, que multiplica a 1 menos coseno de 2 veces el ángulo. ¿Listo? Esa es nuestra identidad de ángulo doble de seno al cuadrado. Y lo que estamos planteando es que todo está elevado al cuadrado. Y pues nuestro objetivo, posterior a reemplazar la identidad de ángulo doble, pues es resolver nuestra integral. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Que el 1 medio está multiplicando, pero también está elevado al cuadrado, significa que lo transformaríamos en un cuarto. Y tendríamos el 1 menos coseno de 2 veces el ángulo, también al cuadrado. Y mismos procedimientos de los cuales hemos conocido hasta ahora en nuestro cálculo integral. Podemos sacar el 1/4 y podríamos solucionar el binomio al cuadrado perfecto. Entonces tendríamos el primero al cuadrado menos 2 veces el primero por el segundo más el segundo al cuadrado. ¿Listo? Entonces, solo ¿qué tenemos ahora? Pues que podemos separar nuestras integrales recordando que el 1/4 las multiplica todas, ¿no? Nuestro mismo 1/4 que multiplicaría nuestra integral de dx menos 2 veces nuestra integral de coseno de 2x más la integral
Más la integral de coseno al cuadrado de 2x por d. Bien. Primera integral, antiderivada. Segunda integral, sustitución simple. Ya sabemos cómo resolver esa integral por sustitución simple. Tercera integral, entonces miren lo que llegamos al coseno elevado al cuadrado. Lo que me está indicando que es una trigonométrica de potencia par, significa que en esta tercera tengo que volver a reemplazar identidades de ángulo doble. ¿Listo? Entonces, seguimos todo el procedimiento, es decir, tengo mi mismo 1/4 que va a multiplicar. Podemos ir integrando nuestra integral de dx que nos daría x menos 2 veces integral de coseno sin importar el ángulo va a ser seno, ¿verdad? Nos quedaría nuestro seno de 2x, pero no se me puede olvidar que eso debe ir dividido entre 2. Y ahora, pues tendríamos más la integral y reemplazamos la identidad de ángulo doble de coseno al cuadrado, pero ojo, no puedo tener, digamos, debo tener en cuenta el tipo de ángulo al cual estoy trabajando en el momento en el que reemplacemos la identidad. ¿Listo? Entonces decimos, ¿cómo nos quedaría reemplazando esa identidad de ángulo doble allí? Entonces decimos, coseno al cuadrado es 1/2 que multiplica a 1 más, y ojo que nos dice la identidad, nos dice coseno de 2 veces el ángulo, ¿sí? 2 veces el ángulo, pero mi ángulo es 2x. Entonces, si me dice 2 veces el ángulo de 2x, me quedaría 4x. Y hemos reemplazado la identidad de ángulo doble. ¿Qué sigue? Pues resolver nuestra integral. Entonces, miremos qué podemos sacar. Podríamos sacar el 1/2 y separar nuestros términos. Entonces, en ese orden de ideas, tendríamos nuestro mismo 1/4. Tendríamos nuestro x. Podríamos simplificar un 2 del numerador con el 2 del denominador de una vez y nos quedaría menos seno de 2x más 1/2. Pendientes que el 1/2 tendría que multiplicar todo, ¿no? Y tendríamos la integral de dx más la integral de coseno de 4x. Integrales que ya también conocemos su resolución y llegaríamos a nuestra respuesta final. 1/4 de x menos seno de 2 veces x más x medios, de una vez ya multiplicando por el 1/2, y integral de coseno sin importar el ángulo sería seno del ángulo, es decir, seno de 4x. Pero eso implica que me quedaría dividido entre 4 y desde el principio está multiplicado por 1/2, es decir, que me quedaría dividido entre 8. Y hemos finalizado nuestro ejercicio. Ya no tengo más integrales. Y lo que nos queda, pues, es mirar términos semejantes. Entonces, verifiquemos.
¿Qué término semejante podríamos nosotros mirar aquí? Pues que tengo un x y tengo un x medios. Es la misma variable, ¿verdad? Significa que los podría sumar, restar, dependiendo de su signo. Entonces es como si dijéramos un medio más uno, pues nos daría 3 medios de x. Menos una función seno de 2x más una función seno de 4x octavos. Verifiquen, chicos, nuestro proceso, si fue claro para todos, o si por el contrario tenemos alguna inquietud en alguna parte del procedimiento. Profe, digamos que yo tengo una inquietud en la identidad del ángulo doble. Sí, O cuéntame. sea, yo tengo en mis apuntes, no sé si copié mal, Sí, que cuando está el coseno de 2 el ángulo, pues sí. es coseno al cuadrado del ángulo menos seno al cuadrado del ángulo. Entonces no entendí por qué quedó coseno de 4x. No, permíteme un segundito. Mira, eso estaba desde el principio, ¿no? Sucede cuando nosotros vimos las entidades trigonométricas, revisa en la parte 3, menciono ángulo doble. Estas son tus identidades de ángulo doble, ¿sí? Debes tener en cuenta que hablamos de dos tipos de identidades de ángulo doble. Una es cuando el ángulo está doble, es decir, hablar de seno al cuadrado y coseno al cuadrado. Estas dos, ¿sí? Esas son las identidades para nosotros transformar un ángulo doble a un ángulo sencillo, por decirlo de otra manera, ¿sí? Y luego están las identidades de ángulo doble de potencia, ¿sí? Entonces, mira, que es cuando trabajamos coseno al cuadrado y seno al cuadrado. ¿Qué fue lo que sucedió en este caso? Que la trigonométrica estaba al cuadrado, pero el ángulo era solo 1. Y lo que me permite la identidad es quitar la potencia y cambiar que el ángulo venía en 1 y transformarlo en 2 ángulos. ¿Sí? Eso es la diferencia que radica en esas identidades de ángulo doble. ¿Sí? Entonces tienes las dos. Que tienes para cuando el ángulo sea doble y para cuando la trigonométrica esté al cuadrado. Entonces, cuando venimos y miramos nuestro escenario, tú no estás hablando de la identidad que tenga solamente el ángulo doble, ¿sí? Estás hablando desde la identidad que parte del hecho que está la trigonométrica al cuadrado. Entonces, por lo tanto, la identidad que tú me estás recordando o la que nos estás haciendo referencia no es a este tipo de integral, ¿sí? Es a la integral únicamente donde su ángulo, ¿sí? No tiene potencia, donde la trigonométrica no tiene potencia par y únicamente sería coseno de 2 veces el ángulo. ¿Sí es clara ahí la inquietud que tienes? Sí, profe, ya entendí. Listo, perfecto. Entonces, eso es importante que lo tengan en cuenta, chicos, porque efectivamente tenemos dos tipos de identidades de ángulo doble, pero una es para cuando tengamos potencia y otras es para cuando no tengamos ese tipo de potencia. Por ejemplo, en la respuesta a la que llegamos, fíjense que llegamos a un seno de 2 veces el ángulo. Ahí, si yo quisiera, podría utilizar la identidad que la compañera nos está recordando, pero en términos de seno, ¿sí? Que sería utilizar 2 veces la multiplicación de seno de un solo ángulo por coseno de un solo ángulo.
¿sí? Entonces, si yo quisiera reemplazar esa identidad para que pudiese sacar mejor un factor común o fuese a reemplazar datos, utilizaríamos esa opción. Revisen, chicos, si tienen alguna otra inquietud dentro del ejercicio. Bien, entonces ustedes solitos van a resolver coseno a la 4. ¿Listo? Por 20.000 pesos. Entonces, resuelvan ustedes coseno a la 4 los que deseen participar. Y vamos a dar un tiempo promedio de 8 minutos para que luego lo resolvamos entre todos y podamos pasar a las impares. Bueno, muy bien. Fíjense que pues trabajar con seno a la 4 es prácticamente nuestra misma integral anterior. ¿Qué fue lo único que cambió? Lo único que identificaron en el cambio, el signo, ¿verdad, chicos? Trabajar con un coseno de potencia par es trabajar el mismo seno de potencia par, lo único que en lugar de trabajar con signo positivo, negativo, trabajamos ahora con signo positivo. Es lo único que cambia, de resto podemos aplicar exactamente el mismo procedimiento. ¿Alguien tuvo inquietud o desean que lo solucionemos? Listo, perfecto. Entonces, partimos en el cual factorizamos nuestra integral. Es decir, que en ese orden de ideas lo que tenemos es un coseno al cuadrado del ángulo, todo elevado al cuadrado con nuestro respectivo de x. Reemplazamos nuestra identidad de ángulo doble, que tendríamos un medio de 1 más coseno de 2 veces el ángulo. Todo está elevado al cuadrado y multiplicado por nuestro respectivo de x. ¿Qué nos indica? Que nos quedaría un cuarto que podríamos sacar de la integral y que podemos separar nuestras integrales con el binomio al cuadrado perfecto. Es decir, que nos quedaría la integral de dx más 2 veces la integral de coseno de 2 veces su ángulo, más una tercera integral que sería coseno al cuadrado de 2x, todo por dx. Entonces, ¿qué efectuamos en ese escenario? Elevamos al cuadrado cada término que se estaba multiplicando. Uno nos quedó un cuarto y el otro nos quedó el binomio al cuadrado perfecto. Y tenemos la solución de tres integrales. Entonces, nuestro un cuarto que va a multiplicar la integral de dx, que nos quedaría x, la integral de coseno, que sin importar el ángulo sigue siendo seno positivo, entonces nos quedaría más 2 veces seno de su respectivo ángulo, y lo que no debo olvidar es dividir entre el coeficiente de su ángulo, que en este caso es 2. Más, y reemplazamos nuestra identidad de ángulo doble de coseno al cuadrado. Entonces tendríamos la integral de un medio
que multiplica a 1 más coseno de 2 veces el ángulo. Entonces, como yo ya tenía un 2x, 2 veces ese 2x, pues nos quedaría 4x. Y todo por dx. ¿Qué podemos hacer? Sacar el 1/2 y separar nuestras integrales. Entonces, finalmente nos quedaría 1/4 de x más, puedo cancelar los 2, el 2 del numerador con el 2 del denominador, y nos quedaría seno de 2 veces el ángulo, más integral de dx, pues nos daría x, multiplicado por 1/2, pues nos daría x/2, más integral de coseno de 4x, entonces sabemos que nos da seno de 4x, pero dividido entre 4. Y multiplicado por el 1/2 desde el principio, pues nos daría seno de 4x octavos. Y todo más nuestra constante de integración. Nuevamente, verificamos términos semejantes. Entonces, como términos semejantes acá nos vuelve a suceder, tenemos semejante a x y semejante a x/2. Los operamos y finalmente nos quedaría 1/4 de 3x/2 más seno de 2x más seno de 4x octavos. Y todo más nuestra constante de integración. Claro para todos, ¿alguna duda, chicos? Perfecto, muchas gracias, María Fernanda. Bueno, entonces ya tenemos el escenario. Potencia par, chicos. Excepciones para seno y excepciones para coseno aplican ángulos dobles. De lo contrario, nunca hacemos uso de esas identidades. ¿Listo? Entonces pasamos ahora a un ejemplo en el cual no trabajemos función trigonométrica seno y coseno, pero sí las trabajemos de forma par, para que veamos el escenario. Bien, entonces, podríamos plantear la integral de tangente a la 4 de 3x por dx. Bien, entonces, naturaleza de la integral es potencia par, ¿listo? Pero no es ni seno ni coseno, ¿listo? Entonces, como no tengo el inconveniente de seno y coseno, no tengo que preocuparme con las identidades de ángulo doble. Y nuestro objetivo va a ser dar solución a la integral, ¿listo? Entonces, dentro de mis integrales inmediatas no tenemos a qué equivale tangente a la 4, ¿sí? No tenemos esa integral. Significa que nos toca calcularla. Paso número 1. Cuando nosotros tengamos una integral trigonométrica, nos vamos a fijar en primera instancia en el ángulo. Ya lo habíamos mencionado en alguna oportunidad. ¿Listo? El objetivo de trabajar con el ángulo es que desde el principio lo podamos sustituir. Para todos es claro que yo puedo iniciar mi ejercicio como 1/3 de la integral de tangente a la 4 de u por du.
¿Para todos esa parte es clara o para alguien todavía hay duda en ese escenario? Listo, perfecto. Gracias, Yolisa. Entonces, ojo, siempre que veamos integrales trigonométricas y desde un comienzo yo pueda simplificar su ángulo, eso significaría sustituir, lo hacemos. ¿Listo? Entonces ya tengo tangente a la 4 y lo que debo recordar es que todo está multiplicado por 1/3. Significa que lo que sigue es factorizar la potencia. Entonces, lo mismo que ahorita explicamos hace un momento, ¿sí? Yo la podría factorizar como la podríamos expresar de tal forma que la tengamos como tangente al cuadrado de u, todo elevado al cuadrado, o la podríamos expresar como la integral de tangente al cuadrado de u por tangente al cuadrado de u, por d. Importantísimo lo siguiente. El hecho de que trabajemos ángulos dobles no quiere decir, del ejercicio anterior, no quiere decir que esa sea la mejor opción para las demás funciones trigonométricas. ¿De qué depende escoger la función? Depende de la búsqueda de la sustitución. ¿Sí? Entonces lo que uno hace es escoger o delimitar la opción más cercana a encontrar una integral por sustitución. Entonces, tengamos algo muy claro, chicos. Para encontrar una integral por sustitución, yo necesito mínimo dos integrales trigonométricas, ¿sí? Es decir, que si derivo seno, encuentro coseno, que si derivo tangente, encuentro secante al cuadrado, o que si derivo secante, encuentro secante por tangente, ¿sí? Buscar una sustitución significa trabajar dos funciones trigonométricas, sea cual sea, ¿bien? Si llegáramos a escoger la opción número 1, en este caso no sería la más favorable, ¿sí? ¿Por qué no sería lo más favorable? Lo voy a colocar aquí, pero no para que quede entre nuestros apuntes, sino para que ustedes lo identifiquen. ¿Listo? Así que presten atención, no solamente revisen el apunte. Si yo trabajo tangente al cuadrado, todo elevado al cuadrado, o sea, la opción número 1, yo puedo reemplazar la identidad pitagórica de tangente al cuadrado, ¿sí? Entonces ustedes me dicen, profe, la identidad de tangente al cuadrado es secante al cuadrado menos 1. Y todo quedaría elevado al cuadrado por d. Sí, eso sería reemplazar la identidad pitagórica de tangente al cuadrado y no más. Luego, usted me diría, hay que solucionar un binomio al cuadrado. Entonces, partimos de que me queda un secante a la 4 menos 2 veces secante al cuadrado más du. Y acá todos van por du, ¿no? Miren lo que sucedió. Decimos que lo que nos interesa es llegar a una integral por sustitución, ¿sí? Y usted pasó de un tangente a la 4 a un secante a la 4 y no ha resuelto nada, ¿sí? Significa que ese secante a la 4 usted tampoco lo tiene dentro de las 10 integrales que conocemos. Nos toca hacer el mismo procedimiento. ¿Qué significa el mismo procedimiento? Factorizar, reemplazar una identidad y fíjense que ya hemos descartado una opción y es que usted llega a una sola integral trigonométrica. Y ya habíamos mencionado que para una sustitución necesitamos por lo menos dos funciones trigonométricas.
¿sí? Entonces, fíjense que esa opción número 1, la factorización, sirve, pero que esa factorización nos sirva para resolver la integral no tiene mucho sentido porque, desafortunadamente, usted vuelve y llega a una función trigonométrica con la misma potencia sin poderla resolver y va a tener que utilizar el mismo procedimiento. ¿Listo? Entonces, veamos qué pasa si trabajamos la opción número 2. La idea de buscar una integral por sustitución, vuelvo e insisto, son dos funciones trigonométricas. Significa que si nosotros optamos por la opción número 2, puedo reemplazar una sola tangente al cuadrado. ¿Sí? Una sola, no necesito reemplazarla en las dos al tiempo. De tal forma que nosotros podamos plantear lo siguiente. El 1/3 va a multiplicar efectivamente nuestro tangente al cuadrado por tangente al cuadrado. Solo necesito reemplazar una identidad pitagórica. No necesitamos reemplazar las dos. Una solita. Entonces, ahí lo que estamos mencionando es reemplazar identidad pitagórica. ¿Por qué pitagórica y no otra? Pues porque la potencia está al cuadrado. Recordemos que las pitagóricas son todas las trigonométricas que tienen potencia par. Y tendríamos el 1/3 de la integral. Reemplazamos la identidad pitagórica. Entonces nuestra identidad pitagórica hace referencia a secante al cuadrado menos 1. Pero estoy diciendo contenido de... Tengo otra trigonométrica que la dejé intacta, que sería tangente al cuadrado de u por du. ¿Vamos bien hasta ahí, chicos? Entonces miren lo que sucedió. Si yo solo reemplacé una identidad pitagórica, la otra la dejé intacta, ya logro divisar dentro de mi integral dos funciones trigonométricas. Una es secante y la otra es tangente. ¿Sí? Cuando yo ya logro divisar dos funciones trigonométricas, recuerden que nosotros explicamos algo que son las parejas ordenadas. Y para eso nos ayudan las identidades pitagóricas, que es una pareja ordenada, que tengo seno o coseno, secantes o tangentes, y cosecantes y cotangentes. Significa que esa integral que nosotros tenemos hasta ahí ya es una pareja ordenada, ¿sí? Es decir, que si yo derivo tangente o derivo secante, ahora me va a interesar encontrar la sustitución. ¿Listo, chicos? Ya reemplacé la identidad, ¿listo? Recuerden siempre algo, no se van a poner a separar las integrales, no se van a... Dejan quietico y vamos a validar si ya existe una integral por sustitución. Entonces, llegamos hasta aquí y vamos a validar la integral por sustitución. Entonces, sucede que nosotros cuando vimos sustitución decíamos que trabajábamos la base de una potencia, ¿verdad? Pero debe ser una base de la potencia que al momento de derivar usted encuentre la información exacta. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, ¿cuáles son las potencias que tenemos? Secante al cuadrado y tangente al cuadrado. Si usted dice que la sustitución es secante, porque es la base del que está elevado al cuadrado, pues usted deriva. Entonces usted dice, derivada de secante nos daría secante por tangente. Usted mira la integral original. Si usted va a sustituir ese secante,
va a necesitar que dentro de su integral también tenga otro secante y un tangente solito. Pero lo que tenemos dentro de nuestra integral es, ya no tenemos más secantes y tenemos es un tangente elevado al cuadrado. Significa que esa sustitución no nos podría servir. Le queda otra opción, trabajar la base de la otra potencia, es decir, la de tangente al cuadrado. Por lo tanto, nosotros podríamos plantear que tendríamos un m, por lo que todo está en términos de u, un m, que sea igual a la base de la potencia que no hemos probado, es decir, la de tangente. ¿Listo? Y si usted deriva tangente solito, su derivada sería secante al cuadrado. ¿Listo? Entonces usted por lo pronto ya identificó que derivar tangente solito le da una parte de la integral que sería secante al cuadrado. ¿Listo? Pero como el de 1 puede quedar dentro de un paréntesis porque usted tiene un menos 1, ¿qué es lo que nosotros planteamos antes de la sustitución? Pues que usted haga propiedades distributivas. Con eso a usted le queda mucho más fácil encontrar su sustitución directa. ¿Qué sería la propiedad distributiva? Pues multiplicar el tangente al cuadrado por el secante al cuadrado y multiplicar el tangente al cuadrado por el menos 1. Entonces tendríamos un tercio que va a multiplicar a todo, no se les olvide, de la integral. Entonces, ¿qué me quedó? Secante al cuadrado por tangente al cuadrado menos otra integral, la cual planteamos tangente al cuadrado. Y ya si separé mis integrales, la primera integral ya usted la encontró por sustitución, que fue el análisis que estábamos haciendo hace un momento. ¿Cuál fue ese análisis? Pues que la tendríamos por sustitución en donde llamamos a u a tangente solito y al momento de derivarlo, pues sabemos que la derivada de tangente es secante al cuadrado. Y recuerde que lo que usted verifica en la sustitución simple es que lo que derive tiene que estar dentro de la integral. De tal forma que nos quedaría el 1/3 que multiplica la integral y sustituimos. U es tangente, pero sucede que el tangente estaba elevado al cuadrado. Y secante al cuadrado de u por du, pues ahora se llama, perdón, yo los voy a cambiar las variables para no confundirlos, que tienen el mismo ángulo. Para que no les quede con el mismo ángulo. Entonces nos quedaría m, que es tangente de u al cuadrado, por dm. Menos la integral de tangente al cuadrado. Entonces volvemos a otro escenario. Usted va y busca dentro de sus integrales, tangente al cuadrado no está. ¿Qué debo hacer? Pues reemplazar la identidad pitagórica, que ya sabemos, la hemos utilizado en este mismo ejercicio, sería secante al cuadrado menos 1. Integramos, entonces tendríamos 1/3 que multiplica. Integral de m al cuadrado por dm, pues nos daría m a la 3 tercios menos, y separamos nuestras integrales, ¿sí? Entonces, integral de secante al cuadrado, ya sabemos que es tangente, más integral de 1 por du, pues nos daría u. ¿Por qué más?
ojo con algo, no se les olvide que el signo negativo multiplica el resultado que tengamos de esas dos integrales, ¿no? Y hemos finalizado nuestro ejercicio. Ya no hay más integrales. Y ya podemos reemplazar lo que habíamos trabajado desde el principio. ¿Qué significa eso? Que m es tangente de u, que u desde el principio de todo el ejercicio es el ángulo llamado 3x. Para quedarnos en 1/3 de tangente al cubo de 3x sobre 3 menos tangente de 3x más 3x. Y todo incluido su constante de integración. Verifíquenlo, chicos, paso a paso, si tienen alguna inquietud, alguna parte donde les haya quedado alguna duda, o si por el contrario vamos bien. La sustitución. Está preguntando Naren. Bien. Tenemos la integral de secante al cuadrado de u por tangente al cuadrado de u por du. ¿Listo? Entonces, tengo dos bases que están elevadas a una potencia. Cuando uno busca la sustitución, podría ser cualquiera de las dos bases, ¿verdad? Entonces, lo que estamos diciendo es que yo llamo a m la base de tangente. ¿Sí? Recuerden que para la sustitución solo tomamos una base. Bien. Eso indica, ¿sí?, que cuando nosotros estamos revisando, la derivada de tangente solito es secante al cuadrado. ¿Qué es lo que hacemos en la sustitución? Usted despeja, entonces el de m quedaría dividido entre secante al cuadrado y eso sería igual a d. Cuando usted viene e integra, para también ir resolviendo la pregunta que hace Steven, entonces fíjense, el secante al cuadrado del principio no lo utilicé, me queda el secante al cuadrado. Tangente ahora se llama m, pero el tangente está elevado al cuadrado. Entonces me tocaría dejar m al cuadrado. Y el du es el que acabamos de despejar, que se llama dm sobre secante al cuadrado. ¿Qué puedo hacer? Pues cancelar secante al cuadrado de u del numerador con el secante al cuadrado de u del denominador. ¿Y qué nos quedó? La integral de m al cuadrado por dm. ¿Sí? Entonces, ¿es claro para Naren y para Steven las dos cositas que nos estaban preguntando que era referente a este mismo proceso? Listo, perfecto, chicos. Entonces voy a borrar esta partecita, si ya todos nos quedó claro esa parte. Entonces, yo no sé si aquí ustedes se dan cuenta de algo que yo les mencioné en alguna oportunidad, y fue en los talleres en los que más de pronto tardamos un poco, y fue en sustitución precisamente. Recuerden que, o si se dan cuenta, absolutamente a todo lo que prácticamente siempre queremos llegar es a una integral por sustitución, ¿sí?
porque es lo que nosotros deducimos como una integral sencilla. ¿Claro nuestro ejercicio? No hay más dudas por el momento, entonces pasemos a uno de potencia impar. Muy bien. Entonces, siguiente escenario. Integral en donde planteemos, por ejemplo, trabajemos con ahora coseno, al cubo de 5x por dx. Entonces, chicos, cada vez que ustedes vean una integral trigonométrica, entonces ya saben, primero se fijan en el ángulo. ¿Listo? Entonces es un ángulo diferente de 1, lo que nosotros estaríamos indicando que vamos a sustituir ese ángulo, ¿verdad? Entonces, desde el principio, ya sabemos que la podemos reescribir como 1/5 de la integral de coseno al cubo de u por du. ¿Listo? Entonces, ya identificamos nosotros el ángulo, identificamos que ya podemos sustituir. Entonces, fíjense, potencia impar. Primer escenario, factorizar la potencia. ¿Listo? Entonces, nosotros podríamos reescribir como 1/5 de la integral de nuestro coseno, y lo podríamos factorizar un coseno al cuadrado por coseno. ¿Listo? ¿Qué hicimos en primera opción? Pues factorizar. ¿Por qué se factoriza, chicos? Porque el coseno al cubo no tiene ninguna identidad, no tiene una integral inmediata, nos toca buscar de alguna forma poderla solucionar. ¿Listo? Entonces nos quedó un coseno al cuadrado por coseno. Aquí viene lo importante. Alguien podría decir, profe, coseno al cuadrado es una potencia par, entonces reemplazamos ángulos dobles. Y yo lo que primero les diría es falso. El coseno sí tiene en este momento una potencia par, pero la naturaleza de la integral es una naturaleza impar. Y eso era lo que me refería al inicio de la clase. En otras palabras, desde el principio el ejercicio es impar, significa que usted ya nunca va a pensar en una identidad de ángulo doble. ¿Listo? Por lo tanto, lo que usted sí puede recordar en este escenario es que coseno al cuadrado tiene también pitagórica. Entonces, lo que usted va a recordar aquí es la identidad pitagórica. Y eso es lo que vamos a reemplazar. Entonces tendríamos nuestro 1/5 de la integral y reemplazamos la identidad pitagórica, ¿verdad? Entonces mi identidad pitagórica de coseno al cuadrado pues es equivalente a 1 menos seno al cuadrado. Y todo por coseno de u por du. ¿Listo? Verificamos si hay sustitución. Entonces, miren toda la integral. Hay una sola potencia que tiene base. ¿Sí? O sea, hay un solo término que tiene potencia en este caso, que sería seno. Por lo tanto, usted podría decir, bueno, voy a intentar la sustitución, a ver si no me toca separar las integrales. ¿Listo? Entonces diríamos, n sería igual
la base de la potencia. Entonces, en este caso, la base de la potencia es seno solito. Derivamos. Derivada de seno, coseno, positivo, ¿no? ¿Qué es lo que usted debe verificar al momento de sustituir? Que ese término esté dentro de la integral, efectuando la misma operación. Dentro de nuestra integral, efectivamente tenemos un coseno por du multiplicándose. Significa que podemos sustituir. Entonces decimos, 1/5 que va a multiplicar la integral de. Entonces empezamos. El 1 no lo hemos utilizado para nada, sigue intacto. Menos. Seno sí lo utilizamos. El seno se llama m. Entonces, el seno se llama m. Y ese m está elevado al cuadrado, no lo puedo omitir. Todo multiplicado por coseno de u por du, pero eso se llama ahora dm. Y logré sustituir para resolver una integral para que no me quede en términos trigonométricos, sino en términos algebraicos. Y puedo separar mis integrales común y corriente, entonces me quedaría el mismo 1/5 que multiplica, y diríamos, integral de dm solita, pues me da m. Y la integral de menos m al cuadrado, pues me quedaría menos m al cubo tercios. Y ya acabé, pues me quedaría más mi constante de integración. ¿Cómo finalizamos el ejercicio? Pues ya sé que m equivale a seno de u y que u desde el principio del ejercicio era 5x. Es decir, que nos quedó 1/5 de seno de 5x menos seno al cubo de 5x sobre 3. Y hemos finalizado nuestra integral. ¿Qué podríamos hacer? Pues también podríamos sacar factor común de 5x. Si quisiera otra posible respuesta. Entonces tendríamos seno de 5x quintos factor de 1 menos seno al cuadrado de 5x tercios. Verifíquenlo, chicos, si es claro o si en algún procedimiento tienen inquietud. Si es claro el concepto de potencia impar, en donde la naturaleza, puede que usted vea una potencia par en el camino, pero eso no le significa que vaya a reemplazar identidades de ángulo doble. Profe, una pregunta. En el Bueno, anterior ejercicio nosotros separamos las integrales porque no íbamos a encontrar algo directo, ¿verdad? mira, nos tocó separar las integrales. Te lo voy a poner aquí para que más o menos veas la diferencia para cuando lo vayas a ir reemplazando. Voy a escribirla acá nuevamente. Si tenías un secante al cuadrado menos 1,
por tangente al cuadrado, efectivamente m iba a ser tangente, pero al momento de derivar, te quedaba secante al cuadrado de u por du. Cuando tú despejas el du, te quedaría dm sobre secante al cuadrado de u igual a du. Esa es la sustitución común y corriente. Si vas y sustituyes en esa integral, tendrías lo siguiente. Integral. El secante al cuadrado no lo utilizaste, tendría que quedar intacto. El menos 1 queda intacto, ¿sí? El tangente se llamaría m y queda efectivamente al cuadrado, pero el de u quedaría como dm sobre secante al cuadrado. ¿Qué ocurre si lo reemplazas ahí? No puedes cancelar ni el secante al cuadrado con el numerador, ni el secante al cuadrado con el denominador, porque hay una resta. ¿Sí? Entonces, fíjate que esta integral, desde el principio, o sea, apenas la planteamos, no pudimos hacer la integral por sustitución, precisamente porque no me permite cancelar los términos. Entonces, ¿qué nos tocó hacer? Por lo que no podía sustituirla de forma directa. Separar las integrales. ¿Sí? Diferente, pues, al que acabamos de plantear, porque al momento de efectuar la sustitución, sí me permitía cancelar de una vez la información. Si no se hubiese podido cancelar la información, me hubiese tocado separar las integrales. ¿Sí es clara la inquietud que me indicabas? Sí, profe, claro, muchas gracias. Perfecto. Entonces, por eso siempre es importante que ustedes validen la sustitución antes de separar los términos. Si ustedes validan la sustitución y no es posible, pues ahí sí separan los términos. Por ejemplo, acá, ustedes validan la sustitución. ¿Hubo sustitución desde el principio? Ah, perfecto. Entonces pueden continuar con su sustitución para que les quede o se les facilite mucho más la integral. Muy bien. Entonces, chicos, estas técnicas de integrales trigonométricas se basa en que usted se acostumbre al uso de las trigonométricas. ¿Qué significa acostumbrarse? Pues sí o sí, que sepa las derivadas, las integrales y las identidades. En la medida en la que usted no las reconozca, ahí es donde se puede demorar un poquito más. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que necesitamos hacer? Practicar. Eso es el planteamiento. Entonces, chicos, vamos a aumentar identidades trigonométricas. ¿Sí? Ya trabajamos unas desde el principio del semestre. Ahora llegó el momento de ver otras más. Bien, entonces las vamos a incrementar. Las voy a colocar en la misma parte donde veníamos trabajando las funciones trigonométricas y le voy a agregar entonces un nuevo apartado. Entonces, el nuevo apartado se trabajan con identidades de ángulos distintos. Entonces, ¿qué significa identidades de ángulos distintos? Pues nosotros hemos acostumbrado a ver que, por ejemplo, yo puedo tener seno de 3x y coseno de 3x. Ahí tienen el mismo ángulo, ¿sí? Pero ¿qué pasaría si dentro de una misma integral trigonométrica los ángulos ya no fueran iguales? Ya no podríamos hacer la sustitución, por ejemplo, y tendríamos que basarnos en unas identidades nuevas, ¿bien? Entonces, ¿estas identidades en qué consisten? Son tres posibles escenarios en los cuales se concentra sobre todo el término de seno y coseno. Entonces tendríamos seno de un ángulo X por coseno de un ángulo Y. ¿A qué va a ser equivalente esa identidad, chicos? Va a ser equivalente a un medio
que multiplica lo que nosotros vamos a llamar seno del ángulo y la resta de los ángulos, es decir, x menos y. Y luego más seno del ángulo y la suma de los ángulos, es decir, x más y. Esa es la identidad número 1. Identidad número 2. Cuando tengamos seno del ángulo y multiplicado por seno de otro ángulo. ¿Cómo hacemos uso de esa identidad? Es un medio que multiplica a coseno de la resta de los ángulos menos coseno de la suma de los ángulos. ¿Listo? Y la tercera es cuando sea solo coseno, pero de diferentes ángulos, es decir, coseno de X ángulo por coseno de Y ángulo. Y esa la conocemos como un medio de coseno de la resta de los ángulos más coseno de la suma de los ángulos. Entonces vamos a aplicar una de estas para que ustedes, pues son muy sencillas, pero pues la idea es que hagamos un ejemplo por lo menos, si ustedes la tengan allí presente. Entonces, voy a pasar a nuestro escenario. Revísenlas ahí un momentico, por si están tomando nota, para yo poder pasar. Y veamos. Entonces, vamos a partir con un ejemplo, el cual sea integral, en un escenario de seno de 4x por seno de 3x. Entonces miren lo que sucede, chicos, o cuál es el uso como tal de la identidad. Tengo seno de ángulo de 4x y seno de ángulo de 3x. En primera instancia no puedo sustituir los ángulos. O sea, lo que hemos venido haciendo no lo puedo hacer porque son dos ángulos distintos. Es decir, no es posible colocar un cuarto por un tercio. Eso sería falso. ¿Listo? Como se están multiplicando, no se pueden separar las integrales. Entonces, la única opción que usted tiene es dos formas. O hacer una integral por partes, ¿sí? Usted puede decir un término u que sea seno de 4x y un término de b que sea seno de 3x. Sería la única opción. O una identidad de ángulos distintos, ¿sí? Las identidades, ¿para qué son? Precisamente para reducir el proceso y que no nos toque hacer la integral por partes. Entonces, reemplazamos la identidad integral. ¿Qué nos dice la identidad cuando son senos ambos, pero pues de diferentes ángulos? Lo que nos va a decir es que hay un medio, ¿sí?, que va a multiplicar a coseno y vamos a restar los ángulos, es decir, 4x menos 3x. El signo es negativo, cuando sean los dos senos, el signo es negativo, menos coseno de la suma de los ángulos. Y todo por dx. ¿Qué podemos hacer? Pues primero sacar el un medio. Segundo, como ya hay una resta, separar las integrales y operar lo que esté dentro del paréntesis. Entonces tendríamos un medio de una integral que sería coseno
de x por dx menos otra integral que sería coseno de 7x por dx. Y fíjense que es una identidad que nos ayuda a reducir bastante rápido la resolución y ya nosotros conocemos esas integrales, que nos quedaría un medio que va a multiplicar integral de coseno sin importar el ángulo, seno, que nos daría nuestro seno de x, menos integral de coseno sin importar el ángulo, pues nos daría seno de 7x, pero en este caso no olvido que divido entre 7. Y acabé, más mi constante de integración. Revísenlo, chicos, si hay alguna inquietud de cómo aplicamos la identidad y pues el objetivo. Muy bien. ¿Dudas, chicos? Bueno, muy bien, chicos. Bien. Entonces, nos quedan 10 minutos. Vamos a incluir en estos 10 minutos otras 3 identidades. Entonces, hoy incluimos las identidades de ángulos distintos. Vamos a incluir ahora las identidades que simplifican raíces. ¿Listo? Se conocen como identidades para simplificar. Por lo general son raíces, pero pueden simplificar otros escenarios. Todas las identidades que tengan potencia par o potencia de algún escenario par o impar, pues pueden simplificar una raíz, ¿sí? Entonces, todas las pitagóricas sirven para simplificar. Pero aparte de las pitagóricas, existen 3 identidades, ¿sí?, que nos ayudan a ese escenario y son las siguientes. Entonces, opción número 1 es la que conocemos como 1 menos coseno del ángulo. Sencillita, ¿sí? 1 menos coseno del ángulo es igual a 2 veces seno al cuadrado, pero el ángulo es 1/2 de x, ¿sí? En otros textos también se conocen como identidades de ángulo medio. Voy a poner acá, identidades para simplificar o identidades de ángulo medio, por si también las buscan en otro texto. ¿Listo? Siguiente, 1 más coseno. Es decir, el simple hecho de que cambie el signo cambia la función trigonométrica. Esa es equivalente a 2 veces coseno al cuadrado de 1/2 de x. O x medios, ¿no? Si multiplicamos los ángulos, 1/2 de x sería lo mismo decir que x medios. Y para el caso de seno, si aplica 1, ya sea positivo o ya sea negativo, más o menos, seno de x va a ser igual siempre a 1 más o menos de coseno, y ojo con el ángulo. Aquí el ángulo equivale a 1/2 de pi menos x. Esas son las 4, o pues que conocemos como 3, identidades para simplificar. ¿Listo? Para que las tengan allí presentes. Entonces, voy a enviarles a su Famarena un taller
Solo voy a subir uno por lo pronto de aquí al sábado. ¿Listo? Ya después, bueno, ya en Aulas Famarena yo les coloco todos sus talleres común y corriente. Pero va a haber un taller particular de aquí al día sábado. ¿Listo? Para que lo tengan presente. Ese día sábado, ¿sí? Pues vamos a solucionar dudas de ese taller. Y ese taller va a tener un costo por ejercicio. Escúchese bien, chicos, por ejercicio voy a pagarlo a $10. ¿Listo? Cada ejercicio lo pago a $10. Entonces, tenga en cuenta que lo que usted alcance a identificar de aquí al sábado, pues yo primero le voy a solucionar sus dudas y vamos a generar un espacio donde usted pueda subir esos ejercicios. Entonces, por eso todavía no es nuestros talleres misceláneas normales, sino es un taller atípico. Bien, para que practiquemos lo que hemos explicado el día de hoy. Profe, o sea que el taller tiene plazo para después de la clase del sábado o antes. No, digamos que la actividad está prevista para, pues, el taller precisamente es para los que quieran ganar esos $10 de forma individual. Y el día sábado solucionamos dudas y el máximo plazo para subir ese taller va a ser el día domingo. No va a haber más plazo. ¿Sí? Es un taller precisamente que es atípico, que no es igual a todos nuestros talleres acumulables, sino es un taller atípico para practicar lo que vimos el día de hoy. Pues para que más o menos lo tengan en cuenta. O sea, la idea es que puedan efectuarlo, mirar qué dudas tienen, pero el plazo máximo es el día domingo, o sea, ahí no hay más plazo, porque ya empiezan los talleres matutinos. Bueno, entonces, chicos, el taller ya se los voy a compartir, se los voy a compartir en el grupo y también se los voy a subir a Aulas Famarena para que puedan empezar a practicar nuestro escenario del día de hoy. Esto hasta aquí sería integrales trigonométricas. La idea es que nos toca ahora practicar varias posibilidades. Así como explicamos el uso de los de ángulos distintos, pues nos toca ver uso de simplificación y nos falta practicar qué pasa cuando hay fraccionarios, por ejemplo. ¿Listo? Entonces, digamos que en el taller van a encontrar esos escenarios. La idea es que continuamos el día sábado. Día sábado empezamos clase. ¿Listo, chicos? Y dejamos escenario de dudas de lo que hoy no alcancé para de pronto si tienen más inquietudes de integrales por partes. El sábado recuerden que generamos un espacio para eso mismo. Bueno, chicos, ¿quién quiere ser millonario? No lo he terminado. Me toca dejar muchas preguntas en la base, entonces estoy en eso, chicos, para que nos quede correcto y estoy haciendo las pruebas para que no me vaya a generar ningún error el juego. Entonces, si alcanzamos, lo hacemos el día sábado, si no, yo se lo habilito para que lo efectuemos en la siguiente clase. No se angustien que yo les aviso cuando ya esté listo. Y empezamos con apuestas. Sí, señor. El día sábado, pues la idea es que ustedes efectivamente se motiven a avanzar en el taller. Yo pagaré $10 por ejercicio, pero va a haber más dinero el día sábado. Muchas gracias, chicos. Por hoy podemos dejar hasta aquí. Practiquen, empiecen a sacar sus identidades, empiecen a revisar y las empiecen a trabajar constantemente. Nos vemos entonces el día sábado, Dios mediante, chicos. Que tengan feliz tarde, feliz día, feliz tarde en el resto de sus actividades. Y nos vemos entonces, muchachos. Profe, gracias. Chao, profe, muchas gracias.